tardes. Este día vamos a tener la conferencia sobre VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, con el doctor Armando Madrazo. Voy a presentar al doctor. El doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado en la Universidad La Salle, en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad Hahnemann de la ciudad de Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, investigador del IMSS y Sistema Nacional de Investigadores, conferencista nacional e internacional, articulista, editor de 6 libros de la especialidad y actualmente labora en la práctica privada en la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, colaborando con nosotros en Grupo RO y Dr. Click. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Rosy. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes platicando sobre temas de interés. En este día vamos a hablar sobre VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que a propósito del Día Internacional del SIDA que ocurrió el pasado 1 de diciembre. Y bueno, la historia es muy interesante y a mí me tocó vivirla a partir de finales de los 70, cuando yo era un estudiante de medicina, en que se identificó este problema y fue algo muy novedoso y revolucionó mucho el conocimiento en aquella ocasión, despertó mucho miedo en la población general, porque se hablaba de una enfermedad incurable que podía ser grave y mortal y no había tratamiento. Y bueno, ya pasaron más de 40 años de todo eso y la situación afortunadamente es muy diferente hoy en día. Vamos a plantearnos las siguientes preguntas a contestar en los minutos que vienen para información general. Recordando que esta plática está diseñada para el público en general y de ninguna manera pretende dar pautas de diagnóstico o de tratamiento específicas. La primera pregunta ¿es lo mismo contagiarse con VIH que tener SIDA? ¿Me puedo contagiar al platicar, abrazar o besar a una persona con SIDA? ¿Se puede curar el SIDA? ¿Qué debo hacer ante la sospecha de haberme contagiado? Si soy positivo a VIH, SIDA, ¿cuál será mi pronóstico? Bueno, vamos a hablar un poco de este virus. Sabemos que es un virus RNA que ataca al sistema inmune del ser humano, específicamente a los linfocitos T, su clase CD4, que son células que nos defienden de infecciones, nos defienden de neoplasias. Y si este virus no se trata, puede evolucionar a la enfermedad que le llamamos SIDA. Se estima que 38 millones de personas en el mundo están infectadas actualmente. Aún no tenemos un tratamiento que elimine al virus definitivamente, no hay curación, pero afortunadamente el tratamiento ha evolucionado a que se puede evitar evolucionar una vez que se contagia el virus, evolucionar la enfermedad a través de medicamentos con los que ya contamos y proteger a las parejas de los individuos que están infectados. ¿Cómo se propagó el VIH? Bueno, se sabe que viene de África Central, de los chimpancés. Los estudios indican que desde finales del siglo XIX este virus pasó de los chimpancés al ser humano. En aquella época se cazaban los chimpancés y la preparación de la carne hacía que se contaminara la sangre del chimpancé con la de los cazadores, que también sufrían de cortadas por la misma utilización de los cuchillos. Y a mediados de la década de los 1970 se empezaron a identificar los primeros casos en Estados Unidos de Norteamérica. Y a finales de los 70 ya se describió el virus, el HIV o VIH,
El investigador francés Luc de Montagnier fue quien lo describió y fue meritorio de recibir el Premio Nobel de Medicina. Bueno, ¿cómo se transmite el VIH? Mediante 4 mecanismos exclusivamente. El contacto sexual, pueden ser prácticas vaginales, orales, anales. El compartir agujas en las inyecciones, en el embarazo de madre a hijo o en el parto o en la lactancia materna. Esos son los mecanismos de transmisión. Lo que no son mecanismos de transmisión, y esto es muy importante puntualizarlo, a través del aire, como lo es el COVID, aquí no ocurre, a través del agua tampoco, mediante la saliva, el sudor, las lágrimas o los besos con la boca cerrada, no es un mecanismo de transmisión. Picaduras de insectos o mascotas, tampoco, o al compartir los inodoros, los alimentos o las bebidas, tampoco. Una vez que una persona se infecta, adquiere el VIH, ¿cuál es la secuencia de eventos? Bueno, pues son 3 fases. La primera es lo que llamamos la infección aguda, en donde ocurren síntomas inespecíficos, como fiebre, malestar general, catarro, dolor de cabeza, puede haber diarrea. Dura esta fase de 2 a 4 semanas y es muy contagiosa. La segunda fase es lo que llamamos la infección crónica y esta es preocupante desde el punto de vista que no avisa de que está presente el virus en ese individuo, es asintomática totalmente y puede durar décadas. El problema es que es contagiosa, o sea, una persona que aparentemente está sana puede estar transmitiendo el virus de VIH. Con el tratamiento actual, puede que esta fase nunca progrese a la fase 3 o a la enfermedad como tal, que es el SIDA, en donde ya aparecen las complicaciones de las cuales vamos a hablar a continuación. Primero que nada, tenemos las complicaciones infecciosas. Al tener un sistema inmune deprimido, y ustedes todos afortunadamente es de las situaciones positivas que la pandemia de COVID nos ha traído, que ha habido mucha educación y mucha culturalización médica en la población general. Entonces ya saben ustedes que nuestro sistema inmune se puede deprimir y por eso adquirimos más fácilmente las infecciones. Y en este caso, un ejemplo es la neumonía por Pneumocystis carini, que es un patógeno que no es muy común, pero que en casos de inmunodeficiencia ocurre y es la primera causa de neumonía en pacientes con SIDA en Estados Unidos. La candidiasis es un hongo, la Candida albicans, que normalmente en condiciones de salud la tenemos, pero en condiciones de deficiencia inmunológica nos puede enfermar la boca, la lengua, el esófago, la vagina. Tuberculosis, el bacilo tuberculoso sigue circulando por todos lados. Mucha gente no está vacunada, pero nos defendemos bien de él a menos de que tengamos un problema inmunológico y es muy frecuente en países en desarrollo que los pacientes con SIDA lo padezcan. El citomegalovirus es un virus que puede infectar cualquier órgano, cualquier sistema del cuerpo y dar manifestaciones de acuerdo a eso. También en el sistema nervioso central, meningitis criptocócica, el criptococo, que tampoco es muy común, un hongo que puede afectar a los pacientes con SIDA. Toxoplasma gondii es un parásito transmitido por gatos y que puede dar manifestaciones graves y hasta la muerte. Esto no quiere decir que no adquieran los pacientes con SIDA otras infecciones, pero estas son las que los tipifican porque son, podríamos decir, infecciones raras en el paciente sano. También nuestro sistema inmunológico nos protege para desarrollar cáncer. El cáncer es un término muy amplio, hay muchos tipos, muchos órganos afectados. En VIH-Sida lo más común es el linfoma, que es un cáncer de los ganglios linfáticos y tejido linfoide, y el sarcoma de Kaposi,
Es un cáncer de la pared de los vasos sanguíneos, afecta la piel, el tubo digestivo y los pulmones. Otras complicaciones que tenemos de VIH-Sida, pues son el síndrome de desgaste, en el cual pues, el paciente, ustedes lo han visto en películas o igual en conocidos, pues, es gente que si no está tratada, pues se va deteriorando, pierde peso, está débil, sufre de fiebres intermitentes, de dolor de cabeza, de diarreas, de debilidad, como ya les mencionaba. También hay complicaciones neurológicas muy variadas, como lo son los trastornos de memoria, puede haber problemas para concentrarse, depresión, ansiedad, trastornos motores para la marcha, dolor de cabeza, ya mencionábamos, el riñón se puede afectar, enfermedad renal crónica, el hígado, sobre todo en aquellos pacientes en los que hay una situación previa como hepatitis B o hepatitis C, los hace más propensos a que el hígado en SIDA se afecte. ¿Y cómo podemos diagnosticar, o sea, confirmar que ese virus ya está en ese individuo? Bueno, pues tenemos diferentes pruebas de laboratorio y aquí es muy importante explicar el concepto de ventana. Ventana es el espacio de tiempo que hay entre el contacto del virus y el momento en que ya la prueba determinada se positiviza. En el caso de la prueba de ácido nucleico, que es una prueba que se hace en sangre, va destinada a demostrar el virus, fragmentos del virus. Y esta prueba Buenas tardes, doctora. Gracias. Esta prueba se positiviza, disculpen la interrupción, esta prueba se positiviza a partir del 10 al día 33, o sea, la ventana es antes del día 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos hacemos una prueba muy temprano, vamos a tener falsos negativos. Luego, los antígenos y los anticuerpos, nosotros producimos anticuerpos ante las sustancias o microorganismos extraños y desarrollamos estos complejos antígeno-anticuerpo y en sangre la podemos determinar. Esta prueba se positiviza a partir del día 18 a 45. O los anticuerpos mismos que producimos, estos los podemos determinar en sangre o en saliva y se positivizan a partir del día 23 al 90. Las siguientes pruebas ya se realizan en los pacientes que conocemos como infectados y permiten llevar un control médico de estos pacientes para definir las estrategias terapéuticas. La cuenta de las células de los linfocitos T CD4, que son los que se afectan, como ustedes, como se les mencionó antes, en sangre se determinan, nos permite ver la respuesta al tratamiento. El VIH va directo a atacar a estas células. La carga viral, que habla de las copias del VIH, que es un virus RNA, también en sangre, nos permiten ver qué tan eficiente es el tratamiento. Se habla de que si estas copias son menores a 200 en 1 mililitro de sangre, ese paciente está en buenas condiciones y difícilmente puede contagiar a alguien. Y bueno, los medicamentos disponibles que están dirigidos a evitar la replicación del virus, bloquean la replicación mediante diferentes métodos a diferentes niveles del proceso, bueno, pueden desarrollar resistencia en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que no toman los medicamentos de manera constante por alguna razón, falta de disciplina, falta de recursos, falta del medicamento, etc. Entonces el virus aprende a defenderse, muta, cambia y se vuelve resistente. Y entonces esta prueba nos permite como médicos establecer una estrategia de tratamiento más efectiva. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Bueno, ya sabemos que no hay cura para, no hay un medicamento
que elimine al VIH. Desafortunadamente, a más de 40 años de haberse descrito este virus, todavía no lo podemos eliminar. Pero sí existen, y esto es una buena noticia, varios grupos de los medicamentos que se llaman antirretrovirales que han ido evolucionando a ser más eficientes, a producir menos efectos adversos. Estos medicamentos disminuyen la carga viral, alargan la vida del paciente, disminuyen la posibilidad de transmisión por vía sexual, por el embarazo y por la lactancia. Y también disminuyen la posibilidad de pasar de la fase 2 a la 3, o sea, de desarrollar SIDA, que es lo que va a deteriorar y finalmente acabar con la vida de un paciente. Y una buena noticia es que hay esta terapia post-exposición en situaciones de riesgo y además con alta efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene contacto con un infectado, si empieza a tomar esta terapia en las primeras 72 horas después de ese contacto y mantiene el tratamiento por lo menos 4 semanas, la posibilidad de infectarse es muy baja. Y esto es una muy buena noticia. En México actualmente la esperanza de vida es de 40 años. O sea, en el momento del diagnóstico el paciente sabe que está infectado y si toma el tratamiento adecuado y el seguimiento médico puede vivir hasta 40 años más. Hace 10 años esta esperanza de vida era de 12 a 15 años nada más. Y bueno, como todo en medicina, la mejor estrategia es la prevención. Desafortunadamente, todavía no existe una vacuna efectiva. A pesar de grandes esfuerzos que se han hecho, no hay una vacuna para VIH-Sida. Y aquí quiero contrastar el gran avance que tuvimos con el desarrollo de las vacunas para el COVID, que ocurrieron en menos de 2 años, en menos de año y medio, y esto ha sido algo impresionante dentro de la medicina contemporánea. Las medidas preventivas se pueden aplicar antes o después de la exposición. Antes de la exposición en un paciente sano, en un individuo sano más bien, o después de la exposición cuando ya el paciente está infectado, pero se previene que evolucione a la fase 3, que es el SIDA. Si ya hubo contacto, se puede prevenir el contagio, es lo que les mencioné ahorita, o si no, la aparición del SIDA. Y antes de la exposición, ¿qué otras estrategias tenemos? El uso de preservativos o condones, con los que ustedes están familiarizados. Si se utilizan lubricantes, se recomienda que sean a base de agua y no de aceite, porque el aceite deteriora las características físicas del condón y se puede romper y perder la efectividad. En caso de prácticas orales, se recomienda protector dental y el uso de fármacos preventivos. O sea, esto aplica para las parejas de los infectados, de los enfermos, para prevenir que se contagien. Y después de la exposición, pues ya hablábamos de los fármacos en las primeras 72 horas en pacientes negativos. O en los positivos, en la fase 2, estos fármacos previenen la evolución a la fase 3 o al SIDA. Bueno, otro aspecto de la prevención que también es muy importante es comunicarle a tu pareja tu situación de positividad. ¿Por qué? Porque así pueden tomar medidas para evitar que tu pareja se contagie y se siga diseminando este virus. Ante la sospecha, ante el contacto, luego, y evitar la ventana de la que ya hablamos, realizarse la prueba diagnóstica. Es muy importante. Si tú te inyectas, usa siempre agujas nuevas. Hay programas de intercambio de agujas usadas por nuevas, sin costo. Si eres una mujer embarazada, luego poner contacto con tu médico y recibir tratamiento médico para evitar el gran riesgo que tienes de transmitirle el virus a tu bebé. Inclusive el bebé al nacer debe de tomar tratamiento unas semanas para evitar contagiarse. El SIDA es una situación, o el VIH positivo,
una de las pocas situaciones en que la lactancia materna está contraindicada ante el gran riesgo de contagio. Y en hombres se debe considerar la circuncisión, ya que hay menos posibilidad de contagio en estas personas. Y bueno, para finalizar, les quiero dejar como mensajes finales los siguientes. El VIH se descubrió a principios de los años 80, es el virus causal del SIDA. En el mundo se estiman 38 millones de infectados. En México y en Latinoamérica, 1 de cada 3 pacientes infectados no lo sabe. Esto es un verdadero problema. ¿Por qué? Se debe a la ignorancia, al miedo, a la edad avanzada, pero esto hace que la tercera parte de la población infectada pues siga diseminando el virus, como pueden ver ahí. El tratamiento ha mejorado significativamente la sobrevida. Como ya vieron, existe la posibilidad de terapia posexposición muy efectiva. Las medidas preventivas de todo tipo siempre son bienvenidas y son efectivas en este caso. El VIH-Sida cursa con mayor riesgo de infecciones y de cáncer, incluyendo COVID. Ya saben que es una de las comorbilidades que ponen en mayor riesgo a los pacientes con COVID. Los pacientes con VIH-Sida no requieren de aislamiento y esto nos lleva a cuando empezó al inicio, al descubrimiento de la enfermedad, en que se empezó a adquirir conductas de discriminación, conductas de etiquetar a los pacientes, de segregarlos inclusive, y historias horrendas que me tocó escuchar en otros países. Afortunadamente, la enfermedad está muy bien descrita, bien definida, se saben los mecanismos de transmisión y los factores de riesgo para contagiarse y para no contagiarse. Y con esto quiero dar finalizada esta plática y damos espacio para preguntas y comentarios. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por la conferencia, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que esta conferencia va a ser grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Dr. Click para que ustedes puedan consultarla. Ahí está el correo electrónico del doctor Madrazo por cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto. Con muchísimo gusto, o también con nosotros se pueden comunicar. De antemano, muchas gracias. Que tengan un buen día. Doctor. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Buen día a todos.